Bien, Yadira, vamos a saludar de inmediato con nuestro segundo invitado, el doctor Juan Carlos Peralvo. Él es experto en sistema de valores, banca y finanzas. Vamos a hablar sobre la Buenos captación días. ilegal de dinero. ¿Cómo está, doctor Peralvo? Buenos días. Buenos días, Yadira. Buenos días, Jaime. Mucho gusto de acompañarles y gracias por la invitación. Gracias, doctor. A ver, doctor, en estos últimos días el país se vio un poco convulsionado por lo que está pasando en Quevedo, donde una empresa que capta dinero y que paga la tasa de interés más alta, creo que de lo que nosotros hemos podido escuchar desde que tenemos uso de razón, pagar el 90% de interés en solo 8 días. Parecería que esta persona ha tenido algún pacto con el diablo o el dinero que recibe lo multiplica. Tal vez Lucifer le entrega dinero a cambio del dinero que capta, le multiplica los billetes. ¿De dónde sale esta idea de esta gente que quiere captar dinero pagando tanto de interés? Desafortunadamente, Jaime, debemos llegar a la conclusión que esto no corresponde a un origen lícito ni tampoco a un destino lícito. Es imposible pensar en una tasa de interés del 90% semanal. Fíjense, hace instantes nada más dialogaban con el economista Najik, en donde se discutía la necesidad de bajar las tasas de interés en el Ecuador. Bueno, mientras en el ámbito legal formal se está buscando bajar las tasas de interés, en este esquema paralelo, que no es legal, en este esquema paralelo se está pagando una tasa exorbitante que evidentemente para, entre comillas, tratar de cubrirla, tendría que realizarse una actividad que no existe en el ámbito lícito, de tal manera que debemos llegar a la conclusión, desafortunada y penosa conclusión, de que este no es un mecanismo legal, no es lícito, de tal manera que más bien casi debemos llegar a pensar que se trata de un esquema de piramidación, es decir, aprovechar de captar dinero de la gente pagando algo en unas pocas veces, esperando que llegue mucha mayor cantidad de dinero, y en un momento determinado en que ya no se alimenta de más dinero, simplemente explota este globo de aire, porque es aire nada más, porque nunca se va a poder pagar esa tasa de interés. Por supuesto, es difícil. El 90% de interés en 8 días, y tal vez hubo gente que apostó y le resultó, tuvo una semana, 2 semanas, pero esa gente que también asimismo apostó y le resultó, seguía confiando, pues. No es que se acostumbró a que cada semana le pagaban un alto interés. Gente que tenía $1,000, iba en 8 días, le daban $900. O sea, era una cosa impresionante. Los bancos, me imagino que estaban teniendo bajas en su sistema de captación de dinero a través de los ahorros, porque la gente, en vez de tenerla en el banco, llegaba a donde Don Nasa, y Don Nasa pues le pagaba el 90%. ¿Y cómo es que estas instituciones o estas empresas fantasmas, entre comillas, o son fantasmas, porque nunca tuvieron un registro, nunca estuvieron regularizadas? ¿Y cómo es que la autoridad no se ha dado cuenta? Tuvo casi 1 mes o 2 meses esta empresa captando dinero. ¿Cómo es que las autoridades no se dan cuenta? Es una pregunta que efectivamente cabe hacerse y que todos nos hacemos, porque se entiende que las entidades de control están justamente para eso. No solamente para encontrar al muerto, sino actuar de manera proactiva, anticiparse a las cosas, detectar este tipo de inconvenientes y llevar a cabo investigaciones oportunas, rápidas, efectivas, de tal manera de que esto no se produzca. Fíjese usted, y he visto con sorpresa una publicación que ha salido de parte de una de las entidades de control la semana pasada, en donde anuncia 20, 30 instituciones que no estarían autorizadas para captar. Bueno, eso ya nos lleva a una idea de que hay un principio de irregularidad.
en donde hay muchos esquemas que están utilizando esta figura de captar dinero. Entonces, más bien, ya que ha surgido este problema grave y una de las entidades de control anuncia que tiene identificado 20, 30 esquemas similares, bueno, desearíamos todos de que la actuación sea inmediata, que no ocurra lo que ha pasado en Quevedo y que más bien se conozca rápido las investigaciones que hay para que los otros 29 casos inmediatamente sean intervenidos. Por supuesto. Doctor, en este diálogo me acompaña también mi compañera Yadira Escobar, que tiene más inquietudes. Yadira. Claro que sí, Jaime. Justamente estaba, doctor, leyendo en este momento algo que me llama la atención y que puedo comparar en un caso que le voy a mencionar en este momento con el que está sucediendo, ¿no? Que no hay mejor ejemplo de captación ilegal de dinero, creo yo, hasta ahora no ha existido un mejor ejemplo que el de Miguel Ángel Nazareno. Pero bueno, mire, estaba justamente leyendo que el 2 de febrero de este año, le leo rapidísimo, con base en las pruebas presentadas por Fiscalía, Tribunal de Garantías Penales de Pichincha condenó a 5 años de privación de la libertad a una mujer que halló culpable de todas las pruebas porque ella estaba justamente haciendo esto, captación ilegal de dinero a través de supuestamente una criptomoneda a la que ella había llamado OneCoin. Y a través de esto se supone ella engañaba, les daba y a cambio supuestamente les daba mucho dinero. Entonces yo pienso y analizo, ¿por qué en un caso como este, en que ya esta señora fue condenada a 5 años de prisión, se reaccionó inmediatamente, hubo la investigación por parte de la Fiscalía que entregó las pruebas? ¿Qué sucede en este caso? Donde a vista y paciencia de todos los ecuatorianos, hasta por las redes, y ya pues todo el mundo sabe que ha sido una manera grotesca, digo yo incluso, de realizar la captación ilegal de dinero, no se ha hecho una investigación a fondo. Tengo entendido también que incluso cuando las personas iban a recoger cantidades grandes de dinero, no había problema de que les roben ni nada porque tenían la custodia de policías o de militares. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Doctor Peralvo. Estimada Yadira, definitivamente es algo que llama la atención, llama profundamente la atención. Se entiende por el tiempo que ha estado operando esta mecánica, al menos en Quevedo, se trata de varios meses, no es un asunto que surgió de la semana pasada. Se entiende, creo yo, que debemos llegar a la conclusión sana entre nosotros e igual algunas personas que ya han tenido oportunidad de opinar sobre el tema, se llega a la conclusión de que no es posible ofrecer una tasa de interés del 90%. Hay problema de origen, de dónde viene el dinero, hay problema de destino, hacia dónde se dirige ese dinero. Si es que yo estoy con capacidad de pagar 90%, quiere decir de que estoy generando 180%, por poner un número. Ninguna actividad legal en el Ecuador permitida podría generar una tasa de interés de este tipo para poder pagar el 90%. Entonces, si ya se conocía de este tema, es extraño que las autoridades no hayan tomado cartas en el asunto de manera oportuna. Adicionalmente, debo decir con la consideración del caso, pero es extraño que resulte ser que ya se convoca a este personaje para que rinda una declaración y no se presenta, y todavía no tenemos intervención de autoridad policial. Tampoco es comprensible. Entonces, desde esa perspectiva, sí llama la atención. No es normal y debemos decir, no debemos sentirnos tranquilos y cómodos con otras actuaciones de la policía, pero por otras cosas menores ya hay acciones, ya hay investigaciones, ya hay detenidos. Acá me parece que la autoridad se está demorando. Así es, por algo, doctor, es que eso es lo que llama la atención, ¿no? ¿Por qué se demoran tanto? Fíjense el caso que le acabo de mencionar para compararlo. Una mujer que seguramente no habrá ganado ni el 10%, no habrá hecho ni el 10% de lo que don Nasa, como lo llaman respetuosamente, ha realizado en todos estos meses. Además, el señor, tengo entendido, aunque está siendo investigado, pero
Él está tranquilo, se moviliza por todos los lados en el país, incluso él puede viajar, tengo entendido, porque no tiene ninguna boleta de captura y no se supone que hasta ahora ha incurrido en delito, porque él solicita incluso, como usted bien nos dijo, que la versión debería ser telemática, que no se presenta. O sea, ¿por qué esos aires y esos alcances por parte de él si ha cometido semejantes errores y barbaridades? Ahora, este esquema piramidal que funcionaba en Quevedo trajo al presente y a recordarnos algunos hechos lamentables y angustiosos que vivieron los ciudadanos, como lo sucedió hace 16 años en Machala, cuando el notario Cabrera estafó a 35,000 perjudicados existieron. ¿Por qué entonces, pregunto yo, doctor Peralbo, tiene tanto éxito estas estructuras financieras piramidales y ganan espacios en el país? Pienso que se debe a varios elementos. Uno primero es evidentemente un grado de ambición. El querer obtener dinero fácil en cantidades enormes suena tentador y caen incautos, de tal manera de que sí hay ahí un ánimo de ganar pronto mucha cantidad de dinero sin mayores explicaciones. Un segundo punto es que, y me parece que es un segundo tema lamentable dentro de esto que estamos analizando, es que podría de alguna manera el dinero que se está utilizando en este esquema corresponder a una forma de lavado de dinero. Entonces, allí también hay un posible principio de explicación de por qué funciona algo de esta manera. Un tercer punto, que ya voy al tema de aquella persona incauta, que realmente hace un acto de fe, cree que le van a pagar eso y que en la práctica no va a ocurrir, que entrega sus recursos de estos $300 que era lo mínimo para invertir en este esquema, en donde de buena fe pone ese dinero esperando que le regrese algo a cambio. Allí tenemos un tercer elemento, que es una falta de educación, la verdad, falta de educación financiera, de tal manera de que también sería deseable de que constantemente existan campañas tendientes a informar cuáles son, a pesar que nosotros conocemos, pero que se necesita que se difunda más y mejor, que solamente las instituciones financieras legalmente establecidas, bancos, mutualistas, cooperativas, son las únicas facultadas para recibir dinero, son las únicas facultadas para pagar una tasa de interés producto de ese dinero entregado, de tal manera de reforzar eso permanentemente entre el común de la gente, no solamente cuando alguien se acerca a una institución financiera a trabajar, porque en ese caso ya está actuando con esa institución financiera. El difundir esta información permanentemente de tal manera de que no caigan incautos, porque de estos tres que acabo de mencionar, aquellos que por codicia deciden buscar una fuente rápida de dinero, el segundo punto, lavado de dinero, esos dos ya son incuestionables, está asociado con un ánimo de delinquir. El tercer punto es difundir entre la gente más necesitada que no crean en estos esquemas porque no son reales y adicionalmente no son legales. Justamente hablando de esto, tal vez de pienso yo, la desesperación de la gente porque no tiene el dinero para poder sobrevivir, otras veces las ambiciones también, pues la Superintendencia de Bancos ha detectado 103 entidades financieras que posiblemente son fraudulentas en el país y todas ellas ofrecen altos intereses a cambio de inversiones no establecidas. Entonces caemos de nuevo en el mismo problema. ¿De qué manera podría, doctor Peralbo, piensa usted, endurecerse las leyes o qué tipo de supervisión debería de existir para que esto no vuelva a pasar? Porque ha sido constante, ¿no? Claro que han habido casos muy sonados, como ya sabemos el de Machala, en la actualidad de este mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería de cambiar para que no vuelva a cometerse estos errores? Porque pienso yo que también se perjudica la economía del país, incluso las mismas instituciones
bancarias que están obviamente establecidas con normas y todo, también me imagino son perjudicadas. Definitivamente, todo el sistema formal, todo el sistema que cumple con la normativa, también sale perjudicado de estos esquemas, porque en última instancia, mientras unos son formales, regulados, muy vigilados, en otros casos existe, no quiero decir permisión, pero están allí, y por algo están allí. Bueno, usted, Yadira, ha mencionado de que son más de 100 casos. Tomo su número. ¿Qué es lo que se desearía en este momento? Que esos 100 casos que son conocidos por una de las entidades de control, que eso sea llevado automáticamente ante la Fiscalía, para que la Fiscalía empiece las indagaciones del caso. Yo sé que la Fiscalía está abarrotada de procesos y de seguimientos, pero en este caso se necesita esa actuación para que a su vez la Fiscalía, haciendo lo que tenga que hacer, eventualmente haciéndose de más personal, de más funcionarios especializados, empiece a dar seguimiento a cada uno de estos esquemas con un objetivo fundamental, que vengan sanciones ejemplarizadoras, de tal manera de que no solamente exista el concepto de decir esta es una actividad ilegal, sino el desincentivar que eso ocurra. Porque pensemos, si es que un grupo que desea perjudicar está actuando en el norte del país, en el sur del país escuchan eso y probablemente dicen, nosotros también podemos hacer, porque en la práctica nadie les está persiguiendo. Y lo mismo pasará en el oriente, en la costa, en la región insular. Lo que necesitamos es actuación de inmediata, de tal manera de que quede claro en la retina y en el oído de la gente de que eso no se puede hacer, porque estos casos son perseguidos y las personas que están detrás quedan en la cárcel. Doctor, perdón, Yadira, que me salte y le haga la pregunta al doctor. Doctor, lo que sí me llama la atención de todo lo que está pasando o lo que ha pasado en Quevedo es que quien estaba al frente de esta empresa que captaba dinero ha sido una persona que pertenece a las Fuerzas Armadas, un miembro de las Fuerzas Armadas, que no es cualquier persona, alguien que tiene una formación, tiene una disciplina y todo, y que de repente él haya abierto una actividad ilegal, porque dentro de las Fuerzas Armadas les enseñan pues lo que es la disciplina, son personas que tienen cierta preparación, pero estas personas que se van por un negocio medio ilícito o medio chueco, llama mucho la atención. Detrás de estas personas debe haber otras personas, ¿verdad? Es una situación lamentable. Algo que debo señalar y con toda convicción es que en las instituciones existen buenos elementos, muchos buenos elementos, y se pueden presentar malos elementos. Me parece que en este caso la presencia de este sujeto dentro de las Fuerzas Armadas no le involucra a las Fuerzas Armadas como tales. Ventajosamente considero que no es así. Sin embargo, más bien lo que pienso es que esta persona, aprovechándose de esa situación, de esa credibilidad que genera el uniforme, la prestancia de las Fuerzas Armadas, así como la fuerza pública, abusa de esa posición, de ese privilegio, de ese uniforme, y aprovechándose de eso y haciendo muy mal uso de eso, traicionando la confianza de la gente, traicionando también a su posición, a pesar que ya ha pedido la baja, traicionando su posición dentro de las Fuerzas Armadas, lo que hace es aprovecharse de la gente. Entonces, en definitiva, es un caso de un mal elemento que pienso no involucra a las Fuerzas Armadas, pero desafortunadamente sí se aprovecha en parte de esa posición a efectos de tratar de generar credibilidad que probablemente no la tenga en situaciones normales, comunes y corrientes. Correcto. Ahora, doctor, no solamente Don NASA se dedica a esta actividad. En todo lugar del país hay chulqueros que asimismo andan prestando dinero al 10%, 20% mensual. Esto es Voz Populi en los sectores populares. Están los llamados colombianos que
prestan dinero a un alto interés. Esto es voz populi de las autoridades y no pasa nada aquí. Otra situación lamentable, si es que efectivamente es algo que está ampliamente conocido dentro del ambiente, dentro de una ciudad, dentro de una provincia, cantón, lo que sea, nuevamente, las autoridades difícilmente pueden decir no conocíamos del tema. Las autoridades están para eso, las autoridades están para estar presentes y hacer seguimientos constantes. Entonces, aquello de no conocíamos no suena bien en una autoridad de control a nivel nacional. Lo que parece ser, estimado Jaime, es que de alguna manera estamos entrando en un ámbito en donde estamos viendo la punta del iceberg, en donde parece ser de que hay bastante más por debajo. Y asimismo necesitamos actuaciones e información transparente y pública de las entidades de control a efectos de poder conocer ampliamente, evitar este tipo de situaciones y aprovechar estas crisis que se viven para sacar lecciones, pasar hacia un mejor momento en el que este tipo de situaciones no se presenten. ¿Qué va a pasar con esa gente que depositó el dinero en esta famosa casa Big Money? A mi entender, estimado Jaime, en el caso, que me temo que es así, en el caso de que no se les pague, estas personas no tienen oportunidad de reclamar, no tienen oportunidad de reclamar a nadie. A diferencia del sistema formal de bancos, mutualistas, cooperativas, en donde existen los llamados seguros de depósitos, en donde en última instancia si se presentan situaciones complejas, hay un dinero reservado que es administrado por el Banco Central para de esa manera obtener recursos y poder respaldar y pagar a los perjudicados. En este caso no. Y lamentablemente también debemos decir con toda claridad, el Estado ecuatoriano no está para respaldar captaciones ilegales, de tal manera que lamentablemente son pérdidas para estas personas que de su propio patrimonio con esfuerzo pusieron dinero en este esquema. Si es que no se les paga es una pérdida y tampoco es que el Estado puede salir a cubrir eso, porque al ser ilegal el Estado ecuatoriano no puede cubrir ese tipo de ilegalidades. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias a ustedes, Yadira y Jaime, por su invitación. Gracias al doctor Juan Carlos Peralbo, experto en sistema de valores, banca y finanzas.